Sí. Buenas tardes a todos. Hoy Ángel Manuel López tratará sobre la observación de estrellas dobles eclipsantes. Ángel Manuel es socio de la Agrupación Astronómica de Madrid desde 2002 y es coordinador de los grupos de trabajo de heliofísica y estrellas dobles. La estrella doble eclipsante más conocida es Algol, en Perseo. Ya detectada visualmente su variación de brillo de modo regular y ya por astrónomos de la Edad de Oro del Islam. ¿De dónde viene su nombre? Es un tema astronómico al alcance de astrónomos aficionados, lo mismo, desde la ciudad, que nos contará Ángel Manuel, al que cedo la palabra ya. Adelante, José Manuel. Ángel Manuel. Perdón, Ángel Manuel. Es que conozco otro José Manuel, disculpa. Vale. Adelante. Hola, buenas tardes. Pero antes de empezar con el tema que vamos a hablar, que es sobre los bienes eclipsantes, voy a recordar un poquito la próxima charla que nos va a dar nuestro compañero Tomás Alonso Albi el próximo martes a las 7:30, misma hora, sobre el sistema de control para telescopios. Dicho esto, vamos a hablar, pues la charla está dividida en 4 partes. Una introducción, un poco vamos a hablar de la definición de bienes eclipsantes y qué tipos hay, la observación y los catálogos donde consultar toda esta información. Empezamos con la introducción. Resulta que al hablar de estrellas dobles, nosotros siempre nos estamos refiriendo a las a aquellas que observamos mediante telescopios y conseguimos resolver con mayor o menor dificultad. Pero resulta que hay otros pares pues que no son tan fáciles de observar porque se han decidido por hacer caso al tema de Sergio Dalma de bailar pegadas, más o menos. Y con lo cual, ahí ya va, ya para poder separarlas ya se necesitan técnicas ya muy avanzadas como la interferometría. Además, al parecer, se piensa que las estrellas dobles pues es un campo muy cerrado, pero no es así. En esta gráfica que tengo, pues se puede ver que las estrellas dobles pues se solapan con algunos campos, como lo de la Luna y los copos menores con anteriormente detectándose con ellos pues binarios de ocultación y con estrellas variables pues con las que vamos a hablar nosotros ahora, que son las binarias eclipsantes y las variables cataclímicas. Es un poco ahí Entonces, cuando se clasifica un poquito las estrellas dobles, pues la podemos hacer bien por el número de componentes, pues siendo dos que es el doble, con 3 miembros del triple, cuádruple o sextuple. Pero también se hace más por naturaleza. Entonces, en este caso, tenemos las físicas y dentro de las físicas tenemos las orbitales, que son verdaderas binarias, y las que son movimiento propio común, que no orbitan, pero viajan en paralelas por el espacio, que son los de movimiento propio común, que más bien que comparten movimiento, tanto aproximadamente como en valor, en velocidad como en dirección. Y luego están las ópticas, que no tienen relación alguna, que son por efecto de perspectiva, y que algunas son que van a Lugo y otras a Almería, por ejemplo. Pues esta es más o menos la diferencia entre las ópticas y las físicas. Entonces, en cuanto a separaciones, pues las vamos a tener para todos los gustos. Vamos a tener componentes muy separadas, como por ejemplo en esta que podemos ver, que tenemos a Régulo, en la foto de aquí de la derecha, o la Z, las conocidas Mirza y Alcor, con una separación de 12 minutos que implican casi 16.000 unidades astronómicas y que es un cuarto año de luz. Luego tenemos unas separaciones más normalitas, como esta de 70 Ophiuchi,
que son unos 7 segundos. Y luego ya nos metemos a las que están mucho más pegadas, que son las con binarias, con componentes tan muy próximas, cuya distancia pues está por debajo de una unidad astronómica, aunque con alguna excepción. En este caso ya no se pueden desdoblar fácilmente, ya que se necesitan técnicas especiales como la interferometría, y solo se puede observar también mediante fotometría, pues en periodos orbitales cortos. Lo habitual serán de horas o pocos días, frente a las dobles visuales que pueden tener años o cientos de años en sus periodos orbitales. Y habitualmente es un campo de los variabilistas, pero también posee de los doblistas. Cuando se juntan las estrellas, ya empieza la cosa a complicarse, a hacer cosas raras. Puede darse caso de que no se produzca interferencia entre las dos estrellas. Otra puede darse que llene su lóbulo de Roche y empiece a haber transferencia. Entonces, y luego puede ocurrir que las dos llenen su lóbulo de Roche y entonces ya prácticamente están en contacto si ya comparten las envolturas exteriores, ya son de sobrecontacto, que de alguna de estas hablaremos a continuación. Entonces, en la siguiente parte, vamos a definir qué son las binarias eclipsantes y los tipos. Pues, ¿qué son? Pues son dos estrellas que tan próximas, muy próximas, muy por debajo de la unidad astronómica. Estamos hablando de unos pocos millones de kilómetros, con una excepción. La casualidad ha hecho que el plano de la órbita de estos sistemas, del plano de la órbita secundaria, la casualidad ha hecho que el plano de la órbita secundaria pues esté prácticamente orientado hacia nosotros, con lo cual vemos que se van tapando mutuamente y vemos estos eclipses, como se puede ver en el gráfico de aquí abajo. Además son binarias espectroscópicas. Sus periodos orbitales pues oscilan entre aproximadamente 7 minutos hasta prácticamente 10.000 días, que viene a ser como 28 años. Según la APSO, pues hay cataloga casi 600.000 sistemas, con lo cual hay para elegir, para que cualquiera pueda elegir el que quiera. Y además presentan unas curvas de luz características que poseen un mínimo principal y uno secundario. En función de este tipo, de la forma que tengan los mínimos, se van a clasificar en los tres tipos que vamos a hablar a continuación. En cuanto a la clasificación, en las binarias eclipsantes vamos a tener las tipo Algol o algólidas, que las vais a encontrar también su identificación como EA. Tipo Beta Lyrae, EB. Las tipo WU de la Ursa Mayor, ahí está en minúsculo, que es EW. Y luego, según la APSO, tiene otras clasificadas como eclipsante, pero no se encajan en otros tipos, de las que no hablaremos. Y luego la tipo EP, que es debido a tránsito de exoplanetas, que eso tampoco lo voy a hablar en esta charla. Empezando ya por el primer tipo, las tipo Algol o algólidas, pues ¿qué se caracterizan? Pues que están formadas siempre por estrellas de todas las secuencias principales, desde las más masivas hasta las más pequeñitas, de la clase espectral O hasta la M, con distintas situaciones de evolución. Pueden tener que una estrella o ambas evolucionadas sin tener el lóbulo de Roche, otra puede estar evolucionando, una evoluciona y la otra ya está llenando el lóbulo de Roche y produciendo una transferencia de masa, o componentes muy evolucionadas, como su enana o distintas situaciones. Se pueden dar distintas situaciones.
Entonces, en este tipo de estrellas, sus curvas de luz presentan dos mínimos, de los cuales el primario está muy definido y el secundario ya aparentemente inapreciable. Presentan un periodo regular, con lo cual se puede determinar mediante efemérides cuándo terminan los eclipses, para cuando alguien quiera saber si está empezando o se la pasa el eclipse. Su variación en banda V, en banda visual, puede ser de varias magnitudes de caída. El prototipo de este tipo de estrellas, como ya supongo habéis adivinado, es Algol, que es Beta Persei. De esta, según la Asociación Americana de Observación de Estrellas Variables, el ARSO, de la que he sacado esta información, tienen ellos catalogados casi 53.000 sistemas. En este caso, los periodos de orbitales son de entre 7 minutos y 9.000 y casi 10.000 días. Ahora, pues una que hemos conocido un poquito lo que es Algol, las tipo algólidas, vamos a hablar, a conocer un poquito a la prototipo, a la que ha dado nombre a todas estas. La localización, pues lógicamente se encuentra en Perseo, pues en esta gráfica pues tengo puesto pues dónde está localizada, que está hacia el sur de la constelación de Perseo, un poquito el gráfico que tiene, y también las coordenadas del sistema. Entonces, empezando por la historia, ya este sistema ya era muy conocido desde la antigüedad, para que le llamen estrella endemoniada, porque Algol viene de Ras Al Ghul, la cabeza del demonio. Ya la variabilidad ya la conocían de los egipcios. Ya en el siglo XVII, un tal Geminiano Montanari ya registró variabilidad y observó el mínimo que se produjo el 8 de noviembre de ese año. Ya más adelante, ya se empezó la gente a mosquearse de qué pasaba con esto. Había dos posibilidades. Uno, o que tenía la estrella un tic nervioso, o que, como propuso Goodricke a finales del siglo XVIII, que algo oscuro estaba pasando por delante de la estrella y provocaba esos eclipses. Ya más adelante, 100 años después, Pickering pues, empezó a encontrar evidencia de binario eclipsante. Unos años después ya mete la nueva técnica, la técnica de espectroscopía, un tal Hermann Karl-Vogel detectó desplazamientos periódicos en el espectro por el efecto Doppler. Y luego ya más adelante, ya metido en el siglo XX, pues ya se empezó a sospechar de una tercera componente debido a una variación periódica de cada 2 años en la velocidad radial. Y al final ya, como podéis ver, ya hace ya 40 años, pues se resolvió este sistema mediante interferometría Speckle. Un poco hablando de las características de este sistema, es un sistema triple, donde la primaria es la binaria eclipsante. Si lo encontráis, aparecerá y aparece en el catálogo Washington Double Star con esta denominación. Estas dos, A1 y A2, son las dos componentes. Y luego encuentra y la tercera componente está separada a 270 unidades astronómicas, un periodo de 700 días por ente. Y comparando con distancia Sol-Marte, que es unos 52, básicamente se coloca pues como la distancia de los asteroides del Sol, anda por ahí. Y aquí aparece otro identificado en el catálogo Washington Double Star como LAP 2AB, con una distancia inferior a 0,1 segundo. Y además pues, es una fuente de rayos X y radio. En este gráfico es una imagen del sistema triple, de este sistema obtenido por interferómetro Chara en infrarrojo. Este es el sistema eclipsante y esta es la tercera componente.
Y siguiendo las características, pues en esta tablita pues tengo un poquito las características de las dos principales. Que la componente A es una enana tipo azulada, blanca, de tipo B8, con una masa así de 3 masas solares y una temperatura de 13, bastante calentita, 13.000 grados. Y luego la componente B es una gigante ya amarillenta tirando a anaranjada, con menos masa, con 0,70, y con 3 grados y medio solares y ya temperatura de superficie más baja, 4.500. Es un sistema desconectado. Si podéis comprobar, os he indicado también la distancia, para que, a modo de curiosidad, a la distancia a la que están orbitando cada una de ellas entre sí, que viene a ser como 9 millones y poco de kilómetros, y a modo de referencia he puesto la distancia Sol-Mercurio, que son 58 millones. Y esta distancia viene a ser también pues como unos 6 diámetros solares, lo que les separa. Y eso lo hace en un periodo pues, de casi 3 días. Exactamente 2 días, 20 horas y 49 minutos. Ahora actualmente pues está como a 93 años luz, pero hace 7 millones de años pues pasó muy, muy cerquita, relativamente a menos de 10 años luz, y alcanzó una magnitud de menos 2,5. Hubiera estado bien que hubiera estado ahora, y a lo mejor se hubiera podido llegar a ver esas dos componentes. Esta imagen de aquí a la derecha, la animación, es una imagen de infrarrojo del interferómetro Char del sistema eclipsante Algol. Esta es una recreación artística de lo que está pasando en el sistema. Bueno, y ahora aquí tengo la animación, que tengo que cambiar de canal, no tengo que ir al YouTube, me tengo que salir de aquí. Ya tengo. Si conseguimos. Ahora tengo que. Esta es la pequeña animación de Algol. Para que veáis. Ya pasando a la. Además, la animación está en YouTube, por si queréis volver a verla. Luego, pues ya pasando, pues la siguiente es su curva de luz, que es lo que les caracteriza a lo que decía, que tenía unos mínimos principales muy definidos, como podéis comprobar en esta gráfica, que corresponde al periodo 1989-2013 de la APSO, que tiene los picos el principal son muy agudos y se sabe cuándo empieza y cuándo termina prácticamente el eclipse. Este pequeñito, este es el secundario que anda por aquí, que es muy apreciable, y lo vuelvo a repetir cada 2 días. La profundidad mínimo, pues debido a que que cae casi algo más de magnitud, 1,3 magnitudes. Ahí.
La profundidad mínima del mínimo principal, pues 1,3 magnitudes, mientras que la profundidad del mínimo secundario de menos, inferior a una décima magnitud. Y la duración del eclipse principal, son como unas 10 horas, casi 10 horas. Con lo cual, ahora en invierno, otoño-invierno, casi lo puedes ver entero. Pero, como había comentado antes, había que cuando juntas dos estrellitas, pues al final pasan cosas raras. Por ejemplo, en Algol se da lo que se llama paradoja de Algol, que es que aquí la evolución, la evolución estelar se altera. Si resulta que cuanto más masiva es la estrella antes de llegar al final de su vida, pues aquí es al revés. La menos masiva, es decir, la que era la gigante amarillenta anaranjada, es la que está más evolución y es la que menos pesa que la compañera, que hay como 3 masas solares. Con lo cual, debido a esa transferencia de masa, como en este gráfico a la derecha, es la secuencia de lo que ha sucedido en el sistema de Algol. Entonces, y un ejemplo de algólida bastante peculiar, que es el que ha traído a mucha gente de cabeza, es la Exynos Aurigae. Primero, que el periodo entre eclipses son 9.892 días, que viene a ser como unos 27 años, que es más o menos lo que tarda Saturno en dar una vuelta al Sol. Y que la duración del eclipse, 2 años. Bien, pues haciendo la curva de luz de la última vez que pasó, pues por la curva de luz, pues en vez de hacer la clásica V que hemos visto de Algol, pues hace una W. Y esto ha ido, pues, rompiendo muchas cabezas a ver qué pasaba para que haga esto. Pues ya en el 2009, pues utilizando el interferómetro Chara, aprovechando esta, pues resulta que empezaron a ver que algo pasaba por ahí, algo oscuro, que es causa, y que se cree que también hay una estrella. Dentro de esa parece que es una nube de polvo, dentro de la cual hay una estrella embebida, metida dentro, que haría que este piquito. Vamos a ver si funciona. Esta es la animación de esa foto, de ese gráfico. Y en esta foto, pues es una creación artística lo que se supone que es de lo que está pasando ahí. Así que desde el próximo eclipse ya está casi hasta mediados de este siglo. Ahora, después de haber conocido a las algolias, vamos a conocer a las que son tipo Beta Lyrae, identificadas como EVE. Aquí ya la cosa va a cambiar respecto a las primeras. Ya primero, que la componente ya no abarcan, sus componentes ya no son de toda la secuencia principal. Bueno, están en la secuencia principal, pero ya no son de todas las clases espectrales. Se restringen a solo 2, a la B y a la A. Y además, debido a que están cercanas y a la fuerza de marea, están deformadas y son elipsoidales. Aquí ya la curva de luz sigue presentando 2 mínimos, uno primario y un secundario, pero ya el secundario ya es más marcado que en el caso de las argólidas. Y debido a que son componentes elipsoidales debido a las fuerzas de marea que sufren sufren entre ambas, pues ya no se puede determinar cuándo empiezan y cuándo terminan los eclipses, debido al cambio de los brillos.
Además, la magnitud también suele ser, la caída de brillo suele ser por debajo de 2 magnitudes en banda visual. Y como no puede ser, ya que hemos dicho que es el tipo Beta Lyrae, pues el prototipo es Beta Lyrae, la Celiac. De esta, la APSO tiene catalogadas como unas 11.000. Y ya los periodos pues son ya más largos, que ya son entre 1 y 905 días sus periodos. Pues, a ver, entonces, Celiac, que es la Beta Lyrae, pues es una de la parte, está situada en la parte inferior de la constelación de Lira, justamente al lado, en el tramo que está en este gamma y al lado de la M57. O sea, tiene una magnitud de 3 y poco, y cayendo hasta 4,35. Bueno, ahí están las coordenadas. Pues, la historia que tiene esta, Celiac viene del árabe, de ahí al Celiac, que significa la tortuga, que es un nombre de la constelación de la astronomía islámica. En la astronomía china se le conoce Santae, como tengo aquí, que viene a ser Terraza Clepsidra, que es un asterismo formado por las betas Delta, Gamma y Iota Lyrae. Ya en 1784, John Goodricke descubrió ya la variabilidad de este sistema. Y ya en 2008, con el famoso interferómetro Chara, pues desdoblaron el sistema también. Bueno, las características de este sistema pues ya empieza a ser ya distinta. Es un sistema, vuelve a ser también un sistema semidesconectado. Es decir, que hay un momento en que hay transferencia también de masa. En el catálogo Washington Double Star aparece catalogado como STFA, una de Struve 39AB, donde la A es la binaria eclipsante, que al ser de ella desdoblada, pues ya que tiene su propia entrada como CIA 3, A1, A2. Además, alrededor de la primaria hay un disco de acreción por transferencia de masa de la secundaria. El disco de polvo que rodea a la primaria, pues tiene estas características. Son 30 radios solares y un semibosón de 6,5. 30 radios solares viene a ser como unos 20 millones de kilómetros y un radio exterior de unos 20 millones de kilómetros y un grosor de 7, viene a ser unos 5 millones de kilómetros. Además, la componente secundaria tiene la rotación capturada, al igual que tiene la Luna con la Tierra, la misma situación que tiene la Luna con la Tierra. Además, hay por lo visto, la velocidad de transferencia que tiene este sistema es que en 50.000 años se ha transferido de una de las estrellas al anillo, al disco de polvo, una masa solar, y que encima, además, en su espectro presenta línea de emisión de vías al disco, justamente en NH alfa. Las características de este sistema, como podéis ver, ya aquí las estrellitas ya son más pesadas. La A1 pues son 13 masas solares. Y la A2, que es la que da el donador, es una enana tipo también B8, son muy similares en espectro, pero ya son 3 masas solares, pero ambas son calentitas. Además aquí, pues el semieje mayor encontrar la información, según la documentación, pues el semieje mayor de la órbita pues son 40,5 millones de kilómetros. Y con la distancia, que es un poco menos de la distancia de Sol Mercurio. El periodo ya es más largo, ya son 12
casi 13 días, una distancia casi 1000 años luz. Y esto es una simulación del sistema en distintas longitudes de onda que he encontrado ahí, que es de un artículo en Astrophysics and Astronomy Journals, que son distintos. Esto es en ultravioleta, en el visible, ya en el infrarrojo y ya en el infrarrojo lejano. Se empezaba a ver ya es un modelo sintético, una imagen sintética del anillo de polvo. Esto es una animación también obtenida por interferómetro Chara. ¿Qué lo voy a decir? Y en esta diapositiva pues está ya la curva de luz de este sistema, que ya es completamente distinta a la de Algol, que mientras en Algol este mínimo era aparentemente inapreciable y el mínimo principal era muy agudo. Aquí ya no. Aquí ya la profundidad del mínimo principal, aunque llega a algo más de una magnitud, la profundidad del mínimo del secundario, el mínimo secundario, ya es casi la mitad del otro, es 0,60 magnitudes. Y además, si podéis comprobar, el ancho de los mínimos, la anchura de los mínimos son mucho más grandes que en el de Algol. Y avanzando en el tipo de binaries eclipsantes, vamos a llegar a otras, a la W de la Osa Mayor, EW, que ya empieza, que aquí ya la cosa empieza a complicarse. Porque además este sistema fue descubierto pues recientemente, a principios del siglo XX, por dos astrónomos alemanes, obteniendo, aunque he puesto poniendo esta curva de luz que ahora explicaré. Entonces, las características que tiene este sistema, pues ya en este ya son binarias de contacto, es decir, que ya están pegadas, que las componentes siguen estando en secuencia principal entre los tipos espectrales de la O hasta la K, con distintos subtipos, dependiendo de quién, primero de la temperatura de las componentes, si la más grande la más caliente, subtipo A, si la más pequeña la más caliente, el subtipo W. Que si también hay diferencias superficiales superiores a 1000 grados. Luego un subtipo M, que es si los tipos espectrales son de tipo O, B, ya. Y luego un subtipo H, cuando si la relación de masas, si la masa de la secundaria es más del 72% de la masa de la primaria. Y como están tan cerca, por no decir pegadas, están pegadas, pues ya están también deformadas, y con lo cual ya no son dos esferas, sino más bien ya son dos elipsoides. En este caso ya la curva de luz ya presenta diferencias muy, muy apreciables. Primero, que ya los mínimos ya no se pueden distinguir en cuál es el primario y cuál es el secundario, porque son prácticamente iguales. Además, ya no se puede determinar ni el comienzo ni ya no se puede conocer ni exactamente el inicio y el comienzo de los eclipses. Y en este caso también la variación de las magnitudes es menos de una magnitud en banda V. Este gráfico es una representación artística de una de estas. Y lógicamente el prototipo es la W de la Osa Mayor. Ahí la APSO tiene clasificado 83.000
y superior va entre 0,1 día a 42 días. Entonces empecemos a hablar de la famosa W, o sea, de la osa mayor. Primero, es un sistema triple. Está identificado en el catálogo Washington Double Star como ES1825. Es un poco con la B. La B es la tercera componente, donde la A es el sistema eclipsante, variando una magnitud entre 7,75 y 8,48. Un poco en esta gráfica, en este diapositiva, pues tengo puesto un poco las características del sistema. Las dos son enanas tipo del Sol. Ahí tengo puesto las masas, son probablemente la primera es un poco más pesada que la otra, un poco más. En radio también más grande pero y además buscando información en el Vizier, pueden encontrar que hay unos que han calculado cuál es la masa inicial de cada una de ellas. Y como se puede ver, ha habido transferencia de masa. Es un sistema conectado, además de sobrecontacto, es decir, que además comparten la atmósfera. Además, parece ser que ha habido cambios en el periodo de 1903, pero no se sabe muy bien si por la transferencia de masa o por el efecto de frenado del campo magnético. Presenta también manchas estelares y además fuertes emisiones de rayos X detectadas, que parece ser que esta alta actividad magnética es común a las variables de este tipo. Esta es una animación de cómo es una de estas, con lo cual esto va a explicar por qué la curva de luz no se distingue cuál es el primario y cuál es el secundario. Y esta es la famosa curva de luz que puse al principio, con lo cual no se sabe cuál es el periodo, cuál es el primario y cuál es el secundario. El periodo, pues eso, en torno a las 8 horas, y está a una distancia de 170 años luz. Entonces he puesto aquí un ejemplo de tipo W de la osa mayor, de las más grandes que han descubierto del mismo tipo, pero que es más reciente, del 2015. Pero no hay que preocuparse, en el caso de que exploten no hay peligro. Están en la gran nube de Magallanes, ahí a la vuelta de la esquina. Era un periodo de 1,124 días con un semieje mayor de la órbita y 17 radios solares y una magnitud de 14. Aquí abajo tengo puesto las características de este sistema, que son tipo bastante calentitas, con unas masas bastante grandes, o sea que no son precisamente pesos pluma. Un radio pues de 7 radios, algo más de 7 radios solares y temperaturas de por encima de 40.000 grados. Con lo cual, en el momento que tengan que explotar, mejor no estar al lado. Para la parte de este tipo de binarios eclipsantes, aparte de clasificarse por estos tipos que acabamos de ver, si es eclipsante algólida, eclipsante tipo beta Lyrae o eclipsante doble osa mayor, tienen una clasificación adicional. Se les añade al identificador que tienen ellas uno más en función de las características físicas de las componentes y del grado de relleno del lóbulo de Roche. En cuanto a las características físicas de las componentes, pues están las GS, pues si una o ambas componentes son gigante o supergigante, y que si tienen tres componentes, núcleo nebulosa planetaria.
que si es del tipo de HW de Virgo. Una es una enana caliente y una acompaña en naranja marrón. Que es de tipo Eges Canus veneticorum, con fuertes en línea que tienen mucha actividad atmosférica, con emisión de rayos X y radio. Que si son que sus componentes son enanas blancas, el WD. O WR si sus componentes hay estrellas Wolf-Rayet. Y en cuanto al grado de relleno del lóbulo, pues vas a tener, pues están los sistemas desconectados, puede ser sistema desconectado con una sugerente, pero que todavía no llena el lóbulo de gas y por tanto no hay transferencia de masa todavía, o si no la hay muy poquito. DM de sistemas conectados, que no llena el lóbulo, o DW, son sistemas similares de la W, pero de los amarillos, pero en propiedades, pero sin contacto, sin área de contacto. Luego están otros que son, si son componentes son gigantes, sin llanos lóbulo de H, del tipo AR-LZE, semi-desconectado, que sí está, que hay una que ya está o está a punto de llenar el VRH, y luego están las de tipo CAL, que son sistemas en contacto en la que ambas están llenando sus lóbulos. Tiene el tipo de contacto, tipo temprano, que se refiere al tipo de la O a la A, y las de KW, que son del tipo W UMA, de la osa mayor, con componentes isoidales, y que suelen ser que están en la secuencia principal y que están abajo, en la parte inferior del diagrama magnitud absoluta, color BV. Entonces, al final, la clasificación final de las binarias eclipsantes va a ser, según el tipo de eclipsante, la naturaleza de las componentes que hemos visto, O y O, grado de relleno del lóbulo de Roche. Por ejemplo, tenemos aquí unos ejemplos: eclipsante desconectada, eclipsante semidesconectada, tipo RS, binaria eclipsante Wolf-Rayet, etc. En esta tabla pues he puesto algunos ejemplos, las tres que, aparte de las tres prototipos, algo, pues alguien quiere echarles un vistazo, se anima a echarles un vistazo. Algunas son casi todas que he puesto son asequibles, hasta con primate. Pues, y en el tipo, pues ahí podéis ver, pues he intentado procurar pues, que se vean los ejemplos de la clasificación. Entonces, en cuanto a la observación, vale, pues ¿cómo se va? Pues este tipo de sistemas, como no se puede coger un telescopio y desdoblarlas, como se hacen en ondas de extra doble y luego con una CCD y medir las distancias, solo se puede hacer mediante fotometría para determinar sus curvas de luz. Y se puede hacer visualmente mediante el método de Lander o con fotografía digital con la astrofotografía, utilizando el software apropiado, y es recomendable el uso de filtros fotométricos estándar, por ejemplo Johnson Cousins. Y luego hay que consultar y luego se puede consultar efemérides para ver si cuando vas a hacer las fotos va a empezar el eclipse o no. Y eso está el APSO con la herramienta de VSX de la que hablaré ahora en un momento, y utilizando el software que te calcula los periodos. En cuanto a los catálogos, pues hay dos catálogos donde se suele consultar estos tipos de binarias
eclipsante entre otras variables. Una es la archiconocida Asociación Americana de Observadores Estelares Variables, la APSOM, que tengo aquí la pantalla, la captura de pantalla de ellos, donde con su herramienta VSX, que es internacional, el índice, sí, el índice donde con esta herramienta que es configurable, tiene muchas opciones para poder buscarlas según la necesidad que cada uno quiera encontrar, bien por magnitudes, por periodos, y una vez que está busca encontrada la variable que tú te interesa, pues tiene la opción de efemérides, y ahí ya te dice los efemérides de los siguientes días. Y luego el otro catálogo es el catálogo general de estrellas variables, que aquí tengo la página web, y este tiene otro formulario, pero es distinto. Y este es su formulario, que lo puedes buscar puedes encontrar puedes buscarlas bien por su identificador dentro de este catálogo, por coordenadas, por el tipo, también variables en cúmulos globulares. Aquí tengo unos ejemplitos. Y para terminar, tenemos, he puesto en esta gráfica, en esta diapositiva, pues otras líneas eclipsantes peculiares. Principalmente por sus periodos orbitales, que como podéis ver, oscilan entre 7 minutos y 40 minutos. Pero si os dais cuenta, estas tienen una peculiaridad. Si os fijáis, sobre todo en los radios que están referenciados al radio solar, todas estas pues son pues, un 1%, un 3% del radio solar, y son muy calientes. ¿Y qué es lo que...? Y además tienen mucha masa. Pues, y la pregunta es, ¿cómo es que estas estrellas no rotan tan rápido, giran y no se deshacen? Pues un poquito, un 1% del radio solar viene a ser como el tamaño del planeta la Tierra. Y estos objetos solo pueden ser enanas blancas. Son de los más rápidos que hay. Y luego ya terminando, pues muchas gracias por vuestra atención.